Muy buen día. Saludo a todas las personas que están en esta audiencia virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos en una segunda sesión de una temática que se refiere a los derechos de las partes y de los terceros en el procedimiento especial sancionador dentro del diplomado de de procedimiento especial sancionador y los derechos humanos. Saludo a todos ustedes con el afecto y admiración de siempre y espero que la jornada que transcurrió desde que ayer nos despedimos a este momento, pues haya sido exitosa, que se encuentren todos con bien, con mucha salud y mucho ánimo. Vamos a dar pie a nuestra segunda actividad en esta temática. Y ahí lo que están ustedes viendo en la lámina es lo último que vimos ayer, porque nos preguntábamos en esta base, ¿existe un tercero interesado en el procedimiento especial sancionador? Era la pregunta. Académicamente, desde el punto de vista del estudio de especialistas, problema en pensar, pues tiene otro interés Doctor, no se legítimo escucha bien. y por eso aparece como tercer interés. La realidad está encendido. Entonces rogamos al ingeniero Hernández que vea esto. Ya se escucha mejor. Sí, como que fue algo del Entonces, intermitente. sí, les ruego a todos las personas presentes que desactiven sus micrófonos para que no interfieran conversaciones que no son de la sesión. Pero les decía, por ejemplo, en un juicio de inconformidad, eso lo dijimos ayer, el partido A ha sido declarado vencedor por la autoridad en una elección determinada, pero el partido B no está de acuerdo con los resultados. Y en ese tenor resulta que interpone juicio de inconformidad, aduciendo una serie de irregularidades y mostrando sus pruebas. Naturalmente que al partido A, que se declaró vencedor, pues no le conviene que se reviertan los resultados. Él ya fue declarado vencedor. Entonces, de ninguna manera le conviene que se modifique esa idea. Entonces, él va a presentarse como tercero interesado y mostrará también sus pruebas y argumentos. Bueno, ese es un tercero interesado. Entonces, la pregunta es si en el procedimiento especial sancionador hay tercero. Y académicamente, pues sí podría darse el caso. Y como la ley no dice aquí no hay tercero interesado, no lo especifica, pues aquí entonces pueden aplicar estos aforismos que datan de la época de los romanos y siguen vigentes en el derecho. Lo que no está ordenado ni prohibido está permitido. Entonces, la ley no ordena que haya un tercero interesado, no lo contempla, pero tampoco lo prohíbe. Bueno, pues entonces está posibilitado que lo hubiera. Otro aforismo que podríamos aplicar desde el punto de vista académico sería pues que no debemos distinguir donde la ley no distingue. Si la ley no hace eh, discriminación o selección, nosotros no tenemos por qué ir más allá de la voluntad del legislador. Bueno, pero eso dice la doctrina. Pero nos preguntábamos al final de la sesión, ¿hay algún antecedente conocido y resuelto por el tribunal que especifique este asunto? Y la respuesta es sí. Les dije, hay un expediente que obra en la página electrónica del tribunal, en donde está la pestaña de sentencias. Ahí podemos localizar este expediente.
de la entonces Sala Distrito Federal, hoy Sala Ciudad de México, en un juicio electoral, JE, juicio electoral, el número 176, diagonal 2015. Y aquí tenemos que en él sí se trata la figura del tercero interesado en un procedimiento especial sancionador, aunque el juicio es electoral. Pero lo que sucede es que ese juicio electoral tiene como antecedente un PES, un procedimiento especial sancionador. Entonces yo les dije, el que pueda ver esa resolución, pues es muy bueno porque ya tiene antecedentes. Pero quien no pudo verlo, pues lo vamos a hacer. Yo les sugiero, si en este momento pueden hacerlo, que en alguno de sus dispositivos pongan este expediente, ¿verdad? Lo localicen. Incluso no necesitan entrar a la página del tribunal, directamente entras al internet y pones SDF-JE, etcétera, y te va a dar la resolución para que vayamos siguiendo. Es decir, lo que vamos a decir, aquí en esta lámina y las subsecuentes está sintetizado los datos, pero pues no hay como ver el original. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de una resolución de un juicio electoral resuelto por esa sala regional, la entonces Distrito Federal o Ciudad de México, y la fecha de resolución es del 15 de enero de 2016. Pero vamos a ver de qué se trata. Mira, el sistema de aguas de la Ciudad de México, ¿sí? Eh, Resulta que el 13 de mayo de 2015 presentó una denuncia, el sistema de aguas de la Ciudad de México presentó una denuncia por la exhibición de propaganda electoral en sus instalaciones. Haz de cuenta que es el edificio donde está instalada el sistema de aguas de la Ciudad de México y resulta que ahí le colocaron propaganda electoral. Entonces, pues el sistema de aguas se molesta por esa exhibición de propaganda electoral y pues presenta una denuncia por esa exhibición. Entonces, esto hace iniciar un procedimiento especial sancionador vía denuncia de un afectado. El 13 de agosto siguiente, el Instituto Local de la Ciudad de México remite el expediente al Tribunal Electoral del Distrito Federal para que proceda a la resolución. Acuérdense que el procedimiento especial sancionador tiene dos instancias. Una es administrativa y ahí se realizan varias actividades y una vez que estas se realizan pasa expediente a órgano judicial para que éste resuelva. Ocurre lo mismo que en el federal, en el sistema local, en este caso la Ciudad de México. Total, que entonces el 13 de agosto el instituto local a donde llegó la denuncia y que procedió a los primeros pasos del PES, pues ahora envía todo el documento, expediente, constancias, todo lo que obra, al tribunal. Y el tribunal radica el expediente, le da numeral, es el Tribunal Electoral de F-P 113-2015. Ahora bien, para el 13 de septiembre, ¿sí? No, perdón, de octubre, resulta que en esa fecha, el 13, el instituto local remitió el expediente al tribunal. Y el día 13, ¿sí? Pero de octubre, y el 5 de noviembre, un ciudadano, X, no importa el nombre, un ciudadano, presentó dos escritos ante el tribunal local. Uno, el 13 de octubre, y otro lo presenta
en noviembre, el 5 de noviembre. Entonces presenta un escrito y luego unos días después otro escrito. Y estos escritos los presenta ante el tribunal local donde estaba radicado el expediente, ya para ser resuelto. ¿Qué decía en su escrito este ciudadano? Que él pedía, solicitaba al tribunal que lo tuviera en calidad de tercero interesado en ese PES. Dijo, quiero presentarme en este tribunal en calidad de tercero interesado. Y presenta dos escritos, uno en una fecha y unos días después otro, en forma reiterada. Ahora bien, resulta que para que tú participes en un procedimiento jurisdiccional, el que sea, y de la materia que sea, y desde siempre, desde época antigua, podríamos decir que desde la época de los griegos y romanos, para que tú estés como parte en un proceso judicial, debes, entre otros requisitos ya específicos del juicio en cuestión, debes mostrar que tienes interés jurídico. Esto es lo que te hace participar en alguna forma. Tener interés jurídico quiere decir que lo que ahí se resuelva te afecta en tu esfera de derechos, ya sea positiva o negativamente. Te puede beneficiar o te puede perjudicar. De todas maneras, ahí hay un interés. Como en nuestro ejemplo del juicio de inconformidad, si se cambia el, el triunfo del partido A, pues esto le afecta al partido A. Entonces ahí sí tiene un interés. Él no quiere que se cambie, que se altere la decisión de que él ganó. Entonces, así como en ese ejemplo, en cualquier tipo de procedimiento hay que tener interés jurídico y mostrarlo para que tú puedas participar, si no, no tienes nada que hacer en un procedimiento, no te afecta, a ti que te va. Entonces, pues él dice que él quiere comparecer en este procedimiento especial al senador en calidad de tercero interesado. Bien, el tribunal local, el tribunal de la Ciudad de México, donde está el expediente, finalmente resuelve el 10 de noviembre de 2015 el PES. Ahora bien, a raíz de esto, pues hay una demanda de 23 de noviembre de 2015 en donde la persona que interpuso el juicio electoral para controvertir la omisión del tribunal local para acordar sobre sus escritos petitorios para ser considerado tercero interesado. O sea, el señor que presentó los dos escritos diciendo yo quiero ser tercero interesado aquí, entonces promueve juicio electoral. Presenta juicio electoral a fin de controvertir la omisión del tribunal responsable de acordar los escritos. Él dice, oye, ya resolvieron el PES, pero no se habla de mis escritos. Y ahí está faltando por el principio de exhaustividad que pasó con mis escritos. No fueron tomados en cuenta, pero no nos dicen por qué. Entonces, por eso presenta el juicio electoral quejándose de haber presentado dos documentos pidiendo ser tercero interesado y pues aparentemente el Tribunal Local de la Ciudad de México no, no menciona esto, no explica qué pasó con esos escritos. Entonces, el juicio electoral que está promoviendo ahora esta persona fue radicado en la sala regional, pero del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y era correcto, porque el juicio electoral sirve para que tú puedas controvertir una decisión que dio un órgano jurisdiccional local, en este caso de la Ciudad de México. Y ahí se cierra, en la entidad federativa, se cierra la cadena impugnativa. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, pues es en la entidad la máxima autoridad.
para cuestiones locales. Entonces ya no hay vía. La única vía es el juicio electoral. Entonces, correcto, el señor al que no le tomaron en cuenta sus dos escritos, pues presenta juicio electoral, pero este lo tiene que resolver, en este caso, la sala regional, porque no se trata de una elección de gobernador. Entonces le compete le da competencia a la sala regional, entonces del Distrito Federal, hoy de la Ciudad de México, y ahí aparece como SDFJE 171-2015. Ahora bien, el 17 de diciembre de 2015, la sala regional resolvió el juicio electoral desechando la demanda de esta persona que promovió el juicio electoral, porque le contesta diciendo que la autoridad responsable en la resolución que se impugna sí se había pronunciado sobre las promociones citadas. Le dice, oye, sí, sí citó, o sea, sí estudió tus dos escritos y te dio respuesta. Eh, pero se ordenó que dicho tribunal notificara lo acordado al respecto, puesto que no lo había hecho. Entonces le dice, mira, sí estudió tu demanda, tu petición de ser tercero interesado. Lo que sí pasó es que no te notificó. Debería haberte notificado a ti en lo personal, por algún medio, el medio que fuere propicio, para que tú te enteraras oficialmente qué pasó con tus escritos. Y eso no lo hizo. Entonces, pues ahora se ordena que dicho tribunal, el local de la Ciudad de México, te notifique lo que acordó sobre tus escritos, puesto que no lo ha hecho, y esto a fin de dejar que tú, que eres el promovente, estés en posibilidad de impugnar. O sea, a la resolución que te estén dando, si todavía cabe impugnación, pues impugna. Pero ahorita por lo pronto te desechamos tu demanda porque la autoridad sí se pronunció. Entonces, el 24 de diciembre de 2015, esta persona interpuso un segundo juicio electoral a fin de controvertir la sentencia del PES original de la Sala Regional del Distrito Federal. Este segundo juicio quedó asentado en el expediente con el rubro SDFJE 176-2015, que fue resuelto el 15 de enero de 2016, y es precisamente la sentencia que tenemos en pantalla. En el estudio de fondo, después de ver una serie de cosas, como sabes tú, la competencia, la procedencia, la oportunidad, todos esos requisitos que hay que tomar en cuenta para que entres a estudiar el fondo del asunto, para que no lo vayas a desechar. Bueno, pues una vez que se dieron esos estudios, vamos al fondo. Quedó manifiesto que entre las personas denunciadas en ese PES, acuérdate que el origen de esto es un PES que se originó porque la Comisión de Agua del Distrito Federal se había molestado porque le habían puesto propaganda electoral en sus instalaciones. Ese fue el origen. Entonces, entre los denunciados estaba una mujer y se da el nombre de la persona que está entre los involucrados en colocar esa propaganda en lugar indebido. Pero se determinó, después de hacer un estudio muy minucioso, que era inexistente las infracciones que se le atribuían. No se pudo demostrar la responsabilidad de esta persona, de esta mujer, con las pruebas que se aportaron. No quedó claro que fuera responsable. A raíz de ello, en el primer escrito, que ahora se está resolviendo, el actor de este nuevo juicio electoral había solicitado ser considerado como tercero perjudicado. ¿Y qué expuso para ello? O sea, ¿por qué quería ser tercero interesado en su primer escrito?
Pues dice que quiere ser considerado en el expediente como tercero perjudicado porque fue víctima de extorsión por parte de la persona denunciada. Dice, mira, esa persona que le están ahora atribuyendo que colocó propaganda en un lugar indebido, a mí me extorsionó. Y además también le atribuyo el tráfico de influencias, falsedad en declaraciones y uso indebido de recursos públicos. Esta persona no podía además ser candidata a 2 cargos, según la persona que está denunciando. Ella quiere 2 cargos y no se puede ser candidato a la vez de 2 cargos diferentes. Y además no cumple el requisito de residencia y tampoco puede ostentarse como consejera nacional del PRD, del Partido de la Revolución Democrática. Total, la señora, más allá de colocar su propaganda en un lugar indebido, pues aquí le están atribuyendo cosas muy graves, como tráfico de influencia, falsedad en declaraciones, uso indebido de recursos públicos, usurpación de funciones. Bueno, pues una serie de cosas, cada una de las cuales es muy grave. Ella también dice el promovente que quiere ser tercero interesado en el PES, se ha ostentado como representante vecinal y nunca ha sido nombrada con ese carácter. Entonces, ella finge suplanta ese cargo que nadie le ha dado, representante vecinal. Y finalmente, esta persona de los escritos para ser tercero interesado solicita al tribunal responsable que realice investigación sobre todo lo que está diciendo él. Ahora bien, el tribunal responsable resolvió, el tribunal local, no es posible reconocerle la calidad de tercero interesado porque se trata de un PES en el que no está prevista la institución. Entonces le dice, mira, no podemos darte la calidad de tercero interesado porque en la ley, si tú revisas, no aparece esa figura. Por otro lado, las personas interesadas son las que tienen un interés contrario al del quejoso, pero en el caso sus pretensiones no guardan relación con el PES. Fíjate, en el PES se está diciendo que la señora colocó propaganda electoral en un lugar que no es el adecuado. Y tú ya le estás acusando de otras cosas que son muy graves, pero que no se ventilaron en el PES. Ahora bien, en el segundo juicio electoral, porque este fue el primero, pero te acuerdas que interpuso otro juicio electoral, el actor presentó 3 razones para controvertir lo acordado por el tribunal local. Entonces le dice, la responsabilidad de la ciudadana mencionada. Ya dije que es una mala persona, que está usurpando funciones, que me extorsionó, etcétera, etcétera. Yo además digo que sí puedo comparecer como tercero interesado, porque sí tengo un interés en este asunto. Quiero que se sancione a esta persona. Además, el tribunal que me negó la calidad de tercero interesado cometió una falta de congruencia, porque yo le solicitaba ser tercero interesado y él resuelve que la señora pues no se le pudo demostrar que hizo la propaganda. Entonces son 2 cosas diferentes. La sala regional entonces del tribunal decidió primero resolver sobre la petición de tercero interesado. Dijo, mira, vamos a hacer una cosa, voy primero a hablar de si puedes o no ser tercero interesado y después vemos lo demás. Entonces, sobre este asunto, la sala regional consideró, y aquí lo puedes ver en negritas en la lámina, infundado el agravio de vulneración de derecho de audiencia y debido proceso, de lo que se quejaba este señor. Si no me das la calidad de tercero interesado, estás negando mi derecho fundamental
a la audiencia y al debido proceso. Y la sala regional le dice, fíjate que no, no se te está haciendo esto, por eso es infundado tu agravio, pero tenemos que explicarte por qué, claro. Porque el actor no logró su pretensión de que la resolución en la parte en que niega su pretensión de tercero interesado en el PES no estaba motivada y que no fue aplicada supletoriamente la ley de amparo. Esta persona que quería ser tercero interesado decía, mira, me estás negando el derecho fundamental de audiencia y de debido proceso, ¿por qué no me das entrada? Me niegas mi calidad de tercero interesado, injustamente. Ahora bien, si la ley de aplicación, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, incluso la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, vimos que ayer que son dos leyes las que hay que tomar en cuenta en el PES. Bueno, si la ley, una u otra, no tiene la figura de tercero interesado, tú debiste aplicar supletoriamente la ley de amparo, donde sí existe la figura de tercero interesado. Entonces, dado que estas leyes tienen esa laguna, no se pronuncian a favor o en contra de un tercero interesado, tú debiste haber aplicado la ley de amparo. Y entonces, por el contrario, tal como lo estimó el tribunal local responsable en el PES, dice la sala regional, no está prevista la figura de tercero interesado, dado que en ese procedimiento no se pretende resolver una controversia de índole contencioso. O sea, no hay una litis en realidad en donde hay un interés de A contra el interés de B, sino resolver una denuncia. Y en su caso de haberse cometido la infracción, la conducta infractora, aplicarte una sanción, la sanción que corresponda por ley. Entonces, es muy diferente a un recurso o juicio en materia electoral, donde tú tienes un interés y la autoridad responsable tiene otro. Aquí en un PES hay una denuncia. Y entonces lo que se tiene que indagar es si esa denuncia está fundada, es correcta, cometiste esa conducta infractora y si la cometiste, bueno, ¿qué sanción se te tiene que aplicar? Eso es lo que hace un PES. Entonces dice la sentencia, en la normatividad aplicable federal, que ya sabemos que son las dos leyes, la Ley General del Sistema de Medios y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y lo mismo en la legislación local, esto es a nivel federal, pero las correspondientes en la Ciudad de México, las personas involucradas en un PES son el denunciante, el denunciado y, claro, la autoridad administrativa que tramita y la autoridad jurisdiccional que resuelve. En la lámina aparecen separadas por un espacio porque los dos primeros son particulares, personas físicas o morales. En cambio, las 3, 4, o sea, las que están en tercer y cuarto lugar, son autoridades. Una administrativa, el instituto local o el instituto federal, nacional, y la autoridad jurisdiccional correspondiente. Y son los que están involucrados en un PES. No hay, si tú ves ahí 1, 2, 3, 4, ahí no aparece un tercero interesado. En el caso, el actor pretendió acudir a un PES en donde no puede hacer valer sus pretensiones. No es la vía adecuada. Mira, no hay un acto o resolución de autoridad que sea objeto de controversia y que a su vez un tercero pretenda su subsistencia. En cuanto a la aplicación de la ley de amparo que tú dices, oye, pues si las leyes no me dan, hubieras aplicado supletoriamente la ley de amparo. Mira, sobre ese particular,
no se puede aplicar en los procedimientos sancionadores ni en los medios de impugnación en materia electoral la ley de amparo, porque ello no está indicado en las leyes de la materia. No cabe que te apliquemos supletoriamente la ley de amparo. En materia electoral no es aplicable la ley de amparo. Por lo que toca al agravio de la resolución impugnada que resuelve la situación jurídica de la denunciada, diciendo que pues no cometió la infracción. Esto resulta inoperante, porque si tú no no comparece el promovente en calidad de parte o de tercero interesado, carece de interés en la causa. Es decir, si no tienes la calidad de tercero interesado, no puedes participar. Ya te dije que no puedes participar como tal. En consecuencia, lo que ahí se haya decidido ya no es de tu incumbencia. Acuérdate que para participar en un procedimiento judicial de la materia que tú quieras, laboral, fiscal, agraria, mercantil, lo que quieras, y claro, también electoral, debes tener interés jurídico. Pero tú no estás compareciendo como tercero interesado porque no hay ley que te dé esa calidad. Entonces, si no tienes ninguna participación en ese PES, pues a ti no te interesa en cómo se resolvió el asunto para esta persona, para esta señora que estaba implicada. Eso ya no es asunto tuyo, tú careces de interés. Además de que sus apreciaciones sobre el particular, todo lo que me dices es genérico, no lo concretas y no produces convicción. Dices, me extorsionó, pero ¿en qué consistió la extorsión? ¿Sí? Y muchas cosas que dices de una manera muy general, sin apuntar exactamente la conducta y pues demostrar todo lo que tú estás diciendo. Entonces no produce convicción de que la persona aludida haya realizado las pintas. Si te extorsionó no tiene nada que ver con que puso la pintura ahí con su propaganda, que es lo que se vio en el PES. Por otro lado, no coincide con su propaganda electoral, o sea, los eslogan y todo lo que se habló en su campaña, no coincide con las pintas. Entonces, parece ser que ella no participó. Primero, no hay constancia que se hubiera visto ahí haciendo la pinta, pero de todo el estilo, de lo que ahí, el lenguaje que se utiliza y todo, no es el suyo. Y entonces ahí privó el principio de presunción de inocencia. ¿Se acuerdan que hablamos del principio de presunción de inocencia? Que nadie es responsable o culpable mientras no se le demuestre lo contrario. Entonces, si no se le ha podido probar fehacientemente que ella pintó las bardas de la Comisión de Aguas, pues priva el principio de inocencia. Y eso es lo que se ventiló en el PES. Ya la extorsión y todo lo que dices ahí en el PES no se denunció. Eso ya está fuera de lo que contiene el PES. Por otra parte, la autoridad responsable debió valorar los dos escritos, eso sí, presentados, como tú sabes, en fechas diferentes. Presentó uno y luego a unos días después presentó otro, a fin de tomarlos en su carácter de materialización del derecho de petición. O sea, no se te puede dar satisfacción como tercero interesado, porque ya te dijimos, no existe esa figura en el PES. Sin embargo, podemos considerar tus escritos como una solicitud para que tú materialices, lleves a cabo tu derecho de petición. Y ese derecho está garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 8. Y tú, como cualquier persona, puede, pues, solicitar hacer una petición y ya se verá, bueno, a dónde se debe encauzar esa petición. Si analizamos tus escritos, que ahora lo vamos a hacer, tus dos escritos, se observa que el promovente, o seas tú, lo que pretendes es ajeno a la materia del PES planteado. Y eso sí nos quedó claro, porque el PES nada más hablaba
de que se pintaron las bardas de una institución donde no deberían haberse puesto esas pintas. Eso era todo. Y tú estás planteando extorsiones, su usurpación de funciones, en fin, una serie de cosas que no tienen nada que ver con que se pintó o no se pintó esas paredes. Entonces, en realidad, tus escritos pretenden determinar si la denunciada realizó o no la pinta. Eso es lo que se vio en el PES. En cambio, en tus escritos, tú aludes a la realización de diversas infracciones y delitos penales atribuidos a esta persona. Dices, es una pésima persona porque ha hecho esto y aquello y lo demás allá. Bueno, entonces la resolución que tú combates ahora no debió nada más concretarse a decirte que se te niega tu calidad de tercero interesado, sino sabes lo que debió haber hecho, reencauzar, remitir de nuevo al instituto local este escrito para que el actor presente su denuncia penal si lo considera pertinente. Entonces, lo que sí hizo mal la autoridad fue que nada más dijo, te niego tu calidad de tercero, por A, B, C y D. No, debió ir más allá porque debió considerar que tus dos escritos eran en el fondo un derecho de petición que tiene cualquier persona, garantizado por la Constitución, artículo 8. Entonces debió haber remitido esto para que, ¿a dónde lo remitiría? Al Instituto de la Ciudad de México, donde se inició todo, para que éste te indique que si tú quieres hacer valer todo lo que dices, que la señora usurpa funciones, que te extorsionó y todo, levantes tu denuncia penal, porque lo que tú estás diciendo son delitos. Algunos son delitos generales, ¿sí? Como la extorsión, y otros son delitos electorales. Entonces, por eso, que te remitan tus escritos y ya queda tu decisión si quieres seguir adelante el asunto, pero por la vía penal, porque lo que tú estás haciendo son eh, presentar delitos, ¿sí? Bueno, por lo cual la Sala Regional del Distrito Federal resolvió en el sentido de, uno, la sentencia impugnada deja intocadas las consideraciones respecto a la negativa de reconocimiento del tercero interesado y la no responsabilidad de la ciudadana denunciada. Entonces, respecto a este segundo juicio electoral, lo que vamos a hacer es que queda firme lo que te dijo la autoridad local, el tribunal local de la Ciudad de México. No puede ser tercero interesado. Ya te dijimos, la ley no lo establece. Ya te dijimos quiénes son las partes en eh, en un procedimiento especial sancionador. Entonces eso ya queda firme. Y también queda firme la no responsabilidad de la ciudadana respecto a la pinta de la propaganda. No se pudo demostrar que ella llegó y ahí puso la pinta, ¿sí? El estilo, las palabras, el eslogan no corresponde a lo que fue su propaganda de ella en otros medios. Entonces, por eso se presume que es inocente. Se le dio ese beneficio de la duda, ¿sí? El que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo culpable, no, lo contrario. Y la verdad es que no se le demostró. No había testigos, videos o cosas de ese tipo que demostrara que ella o alguien en su nombre hubiera hecho estas pintas. Eso no se le pudo demostrar. Entonces, si el pez se trataba de eso, pues por eso no se le sancionó. Y eso queda firme, porque no tiene nada que ver con todo lo demás que tú dices de ella y que es muy grave, pero que no corresponde al pez. Ahora, esa es la parte que no se mueve de la sentencia que tú impugnas del tribunal local. Pero por otro lado, al vulnerarse sustancialmente tu derecho de petición
debe modificarse la sentencia impugnada para que se reencauce al Instituto de la Ciudad de México tu escrito, para que puedas tú, si así lo consideras, pues levantar una denuncia penal por todas las conductas que tú dices que esta mujer realizó. Pues igual que tienes pruebas, igual que si puedes demostrar todo lo que dices de tu extorsión y de que se hace pasar por cargos que no tiene, todo esto, ¿no? Y al respecto, señala algunos criterios el tribunal, posteriores, claro, a este asunto. Dice, la jurisprudencia 13 del año 21. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano es la vía procedente para controvertir las determinaciones de fondo derivadas de procedimientos administrativos sancionadores en materia de violencia política en razón de género, tanto por la persona física responsable como por la denunciante. Observa que aquí se trata, claro, de un asunto de violencia de género. La afectada es una mujer. Pero entonces hay una persona que cometió la violencia, es la persona física responsable. Y hay una persona que sufrió esa violencia. Entonces, es posible que quien denuncie no sea precisamente la víctima, sino otra persona, puede darse. En estos casos, la vía que corresponde es el juicio para la protección de los derechos político-electorales. Luego tienes la jurisprudencia 12 de 21, juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Es una vía independiente o simultánea al procedimiento especial sancionador para impugnar actos o resoluciones en contexto de violencia política en razón de género. La 19 de 2016, libertad de expresión en redes sociales, enfoque que debe adoptarse al analizar medidas que puedan impactarlas. Libertad de expresión, presunción en espontaneidad en la difusión de mensajes en redes sociales. Bien, entonces respecto a lo que nos interesa, que es si hay o no tercero interesado, pues la resolución de la sala del Distrito Federal entonces, hoy Ciudad de México, pues ya no deja lugar a dudas. No existe esa figura en la ley, ni la podemos reconocer jurisdiccionalmente, ¿sí? Entonces, por eso yo te decía, desde que vimos el asunto de los derechos de las partes y los terceros, te dije, de las partes no hay problema, pero de los terceros sí lo hay. Porque primero tenemos que partir, ¿existen terceros o no existen terceros? Si nos ponemos del lado de la doctrina, sí cabe. ¿Me escucha? Doctor, Sí, tiene problemas con su internet. así No se diga. escuchaba. ¿Hay algún problema? ¿Sí me escucha? Ya, otra vez ya se escucha bien. Ya, otra vez. Bueno, les decía, en la sentencia que acabamos de estudiar del tribunal, nos vamos a encontrar que en realidad esta persona que quería ser tercero interesado, pues sí estaba mal su asunto, porque en el PES no se hablaba de delitos que hubiera cometido esta señora. Se hablaba nada más que ella había pintado la barba en un lugar inadecuado, su propaganda electoral. Y por eso, como no se le pudo demostrar, pues no se le sancionó. Y lo que aducía
el interesado pues ya una serie de delitos que no tienen nada que ver con el procedimiento especial sancionador. Bueno, vamos entonces ahora a ver esta recomendación de consulta. Se recomienda consultar la sentencia que obra en el expediente sub-REP, o sea, recurso de revisión del proceso especial sancionador 708-218 en un asunto muy diferente, que vincula el uso del Facebook y el interés superior de la niñez, porque pues el PES puede darnos para muchos aspectos, entre ellos la afectación de los intereses de niños y niñas y adolescentes cuando están inmiscuidos, por ejemplo, en propaganda electoral. Además, se les recomienda, si les es posible, está en línea, ver la revista Justicia Electoral, que es una revista del tribunal. Ahí están los datos. Es del año 2019, el volumen 1, el número 24, y las páginas ahí están señaladas. Un artículo que se llama Las redes sociales ante la justicia electoral, la disyuntiva de regular o no regular. Es de tu servidor, pero este artículo se recomienda observarlo porque ahí verás el asunto de las redes sociales que también pueden ser objeto de un procedimiento especial sancionador. Y tú sabes que las redes sociales es un asunto muy delicado porque las redes sociales son espontáneas, es como nuestra conversación, como cuando tú y yo y unos amigos nos reunimos en algún lugar público, en un café, y platicamos, ¿sí? Y podemos decir tontería y media y podemos estar equivocados en nuestros juicios y podemos incluso usar tal vez un lenguaje que no es precisamente el más adecuado socialmente, en fin, pues es una conversación. Y entonces el que se regule eso es romper nuestra intimidad y libertad de expresión. Por eso el artículo dice la disyuntiva entre regular y no regular. ¿Qué hacemos? ¿Regulamos o no regulamos? Porque también por ese procedimiento de las redes pueden cometerse incluso delitos. Ya olvídate de lo electoral. Entonces, ahí se analizan algunas sentencias resueltas por el tribunal. Y acuérdense ustedes que en el proceso federal pasado, pues hubo un caso de un partido que utilizó los servicios de influencers, de personas muy conocidas en el medio artístico y que dieron mensajes a favor o en propaganda electoral a favor del partido. Y bueno, esto quedó demostrado y se les sancionó de una manera muy alta, fue una multa muy alta, eran 40 millones y fracción los que se aplicó al partido, porque además ya había reincidencia, ya lo había hecho en otra ocasión. Entonces, bueno, pues es un asunto delicado y que se ventila también vía este procedimiento especial sancionador. Entonces, todo lo que se ha visto anteriormente después de ver la sentencia son algunos casos muy emblemáticos de procedimiento especial sancionador. Y ahora en esta parte de nuestro análisis viene la médula del asunto, porque acuérdate que los temas eran los derechos de las partes y de los terceros en el PES. O sea, son dos tipos de derechos. ¿Qué derechos tienen las partes y qué derechos tienen los terceros si es que hay terceros en el PES? Ese es el tema que me tocó a mí exponerles. Y aquí está ya. Entonces dejamos en paz la sentencia, ya la utilizamos, ya vimos cómo fue esto, que se originó en un PES, que tenía por objeto, en su caso, determinar la conducta infractora de una señora que según esto había pintado una barba en un lugar indebido, puso su propaganda electoral, no se demostró su culpabilidad, pero se presentó otra persona queriendo ser tercero interesado, acusándola de muchas otras cosas muy graves. Pero se le dijo, esta no es la vía, entonces te devolvemos tus documentos y ya tú verás
Si quieres, es tu derecho seguir atacando a esta persona, pues hazlo, pero ante las vías correspondientes. Entonces eso no prosperó y quedó pues al aire, la verdad, porque entonces el tribunal no resuelve favorablemente terceros interesados en procedimiento especial sancionador. La doctrina tal vez lo toma como una opción, como una posibilidad que puede presentarse. Pero ahora vamos a ver los derechos de las partes y del caso de los terceros interesados en un procedimiento especial sancionador. Primero tenemos derecho de las personas a contar con un juez imparcial, independiente, competente y autónomo para resolver controversias planteadas. Ese es un derecho general que tiene todo lo que nosotros llamamos debido proceso. Trátese de la materia que se trate. Obviamente el juez que conozca y resuelva la controversia en fiscal, penal, mercantil, laboral, lo que quieras, y claro, lo electoral, pues requiere ser eh, independiente, imparcial, competente, autónomo en sus decisiones. Y entonces, para el caso del procedimiento especial sancionador, ¿qué podríamos aducir como fundamento a esto? Desde el punto de vista de la convencionalidad, documentos firmados por el Estado mexicano y ratificados por este, que entonces ya forma parte del sistema jurídico nacional. Pues podemos citar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8, primer párrafo. Si nosotros vamos ahí, pues es lo que dice que las personas en los estados firmantes tendrán derecho a contar con un juez imparcial, independiente, competente y autónomo para resolver la controversia planteada. En general, cualquier tipo de controversia de que se trate. Entonces vamos a traerlo eso a nuestro interés, al PES. El PES está instrumentado para su conocimiento y resolución, como sabemos, en dos instancias. Una administrativa, a cargo del instituto, a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Comisión de Quejas y Denuncias de la Secretaría Ejecutiva de ese instituto. Entonces ahí tienen estas autoridades del instituto, pues un procedimiento que implica dar cabida a la denuncia, ¿sí? Eh, proceder a las indagaciones del caso, llevar a cabo la sesión eh, de confrontación entre la parte denunciante y la parte denunciada, y todo esto tiene sus tiempos, sus momentos y su procedimiento. Todo esto es la parte administrativa. Y luego tiene otra parte que es la jurisdiccional que corre a cargo del Tribunal Electoral, una parte en la sala regional especializada y otra parte en la sala superior, según facultades de cada uno de estos órganos. En el caso mexicano, el PES establecido en las normas federales y consecuentemente también en las locales que replican el sistema, configuran un procedimiento sencillo, rápido y accesible. Consiste en presentar una queja o que haya una denuncia. Acuerdo de admisión por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto en 24 horas y orden de emplazamiento a una audiencia a celebrarse dentro de las 48 horas siguientes a su notificación. En la audiencia, el denunciado contesta la queja y ofrece sus pruebas. Estas se desahogan y se dan los alegatos por ambas partes, denunciante y denunciado. Acuérdense que se les dan los mismos tiempos para hablar y las mismas intervenciones para que haya equidad. Hay otro derecho, el 2. Derecho para interponer un recurso judicial sencillo, rápido, efectivo para impugnar las determinaciones de las autoridades. Esto dice precisamente la Convención Americana de Derechos Humanos, ahora en su artículo 25, primer párrafo.
De acuerdo con esta disposición, el medio impugnativo que llamamos PES debe tener las características de sencillez, rapidez, accesibilidad, eficacia, equivalente a idoneidad y efectividad. Que exista la posibilidad de interponerlo y que cuente con las reglas del debido proceso, que resulte útil para su fin y que posibilite la reparación del daño sufrido. Y el PES cumple con esas especificaciones. Es sencillo, es rápido, pero aunque es sumario, sin embargo, tiene respeto para las reglas del debido proceso. Tan es así que se escucha a las dos partes y las dos partes pueden desahogar sus pruebas y aducir lo que a su derecho interesa. Entonces se cumplen las formalidades de un debido proceso, aunque es un proceso muy breve. Al respecto es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Electoral 8-2013, que dice caducidad opera en el procedimiento especial sancionador, en donde resulta el carácter sumario, es decir, ahí resalta en esa jurisprudencia, si nosotros la leemos, ahí se resalta el carácter sumario del procedimiento especial sancionador para que se resuelva a la brevedad posible la licitud o ilicitud de las conductas denunciadas. Entonces, el procedimiento en sí es muy breve, pero no por eso se deja de cubrir los requisitos de un debido proceso. Esto lo refuerzan otras jurisprudencias del mismo tribunal, por ejemplo, la 11-2013, que dice caducidad, excepción al plazo en el procedimiento especial sancionador. Y la 14-2013, caducidad, suspensión del plazo en el procedimiento especial sancionador, que lo viene a reiterar. Ahora, por otro lado, ya tenemos entonces dos derechos que tienen las partes y en su caso los terceros. Uno, contar con un medio impugnativo que pueda dar paso a que tu derecho violentado o aparentemente violentado se pueda restituir. Dos, que ese medio sea expedito, sea accesible, haya jueces que puedan escucharte con imparcialidad. Ahora, un tercer asunto es el derecho a que sean consideradas las personas y tratadas como personas inocentes, mientras no se pruebe lo contrario, es la presunción de inocencia. Bueno, sobre ello hay criterios del tribunal. El 21-2013, la jurisprudencia 21 del año 2013 dice, presunción de inocencia debe observarse en los procedimientos sancionadores electorales. Entonces quiere decir que aunque seas denunciado en un procedimiento, por ejemplo, en un PES, no te deben tomar como que eres responsable hasta que no se demuestre, porque entonces si no se hiciera así, se violaría tu presunción de inocencia que está garantizada en la Constitución y claro, en las leyes correspondientes. Pero fíjate que ahí lo que necesitamos no es solamente que esté en la ley, sino necesitamos algo más. Necesitamos que esté en la mente, porque nuestra cultura es diferente. Cuando nos enteramos por los medios de que hay una denuncia en contra de alguien por alguna conducta de ilicitud en un procedimiento, por ejemplo, especial sancionador, damos por hecho que es responsable, ¿sí? Mira lo que están diciendo de fulano, si yo ya sabía que es una persona sin honestidad, en fin, y todavía no sabemos cuál es el resultado, pero ya comentaristas, personas en la calle, en el café, lo dan por hecho, como si les constara, como si hubieran visto la resolución ya en contra de esa persona. Entonces el problema no es tanto de la ley, porque la ley sí lo tiene desde la Constitución y hacia abajo. El problema está en la mentalidad, en crear una nueva conciencia sobre ese punto. Tienes entonces también
en este caso la tesis 59 del año 2001. Dice: presunción de inocencia, principio vigente en el procedimiento administrativo sancionador electoral. O sea, ese principio que es general en el derecho, la presunción de inocencia, pues te hacen observar estos dos documentos, esta jurisprudencia y la tesis, de que también es aplicable en los procedimientos sancionadores. Tienes la tesis 27 del año 2012. Dice: suspensión de derechos político-electorales del ciudadano, tratándose de sanciones administrativas, solo procede cuando exista resolución firme. Porque muchas veces los partidos políticos, cuando encuentran que alguno de sus afiliados, por ejemplo, pues aparentemente cometió infracciones contra los documentos jurídicos del partido, inmediatamente suspenden o dan de baja al sujeto, lo expulsan del partido. No, esto solamente procede cuando ya haya una resolución que haya causado estado, que esté firme respecto a la responsabilidad del sujeto. También hay una tesis que es, en este caso, la 17 de 2013. Dice: presunción de inocencia, es inconstitucional la disposición que contempla la suspensión de derechos partidistas como medida cautelar en un procedimiento disciplinario. No podemos en vía de mientras suspender sus derechos de la persona dentro de un partido político, hasta que no haya una resolución firme. Y otra más, la 17-2005, presunción de inocencia, su naturaleza y alcance en el derecho administrativo sancionador electoral. Dice en la parte medular, en lo que nos interesa resaltar: la presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de la cual se deriva el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se compruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detención del poder, con la detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios con elementos simples y sin fundamento. Pues sí, porque si no tenemos esa presunción de inocencia, cualquier persona podría ser víctima verdaderamente de un chantaje. O sea, por cualquier cosa le levantaríamos un procedimiento especial sancionador, y como de entrada lo consideramos culpable, lo afectaríamos muchísimo en su imagen política. Esto es muy interesante lo que dice esta tesis. En un juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados, a través de esta garantía, la garantía de presunción de inocencia, se exige que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso legal. Es importante generar paralelamente en la ciudadanía la cultura de la legalidad, que implica el respeto al principio de presunción de inocencia. Y te acuerdas que esto ya privaba en la época de los romanos, cuando ellos en su latín decían in dubio pro reo, en caso de duda, pues a favor del reo. Entonces ya llevamos 3 derechos, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes podría decir cuáles son? ¿Cuáles son los 3 derechos que ya llevamos? Bueno, ¿quieren que se los recuerde? A ver, abrió fila a alguien. Vamos a ver cuáles son los 3 derechos, porque ya llevamos 3 y vamos ahorita a ver otro, pero no vaya a ser que ya se nos fueron los primeros 3. A ver, ¿quién levantó su mano? Yo, Le escuchamos, a ver su micrófono. Sí. sí, profesor Mayra Villar, para servirle. El Ah, primero, muchísimas.
Buenos días. El primero, contar con un juez imparcial, Claro, independiente, competente y autónomo. Ese sería el primer derecho. perfecto, El segundo, el derecho para interponer un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo. perfecto, Y el tercero, el derecho a ser considerado y tratado como persona inocente mientras perfecto. lo contrario. Oiga, si hubiera habido un examen, ahorita ya lo hubiera usted librado. Ay, Con 10. Sí, efectivamente, y no le agregaría ni una coma a lo que usted expresó. Así es. ¿Mm? Bueno, entonces recordemos, primero contar con un juez, con todas las características que debe tener, que sea imparcial, independiente, competente, profesional, todo eso. Segundo, un medio impugnativo que sea eficiente, que sí, y que además esté a nuestro alcance. Y el tercero, que se nos presuma inocentes hasta que tanto no se demuestre una culpabilidad. Bueno, ahora vamos a ver el cuarto. Mil gracias por su apoyo, ¿eh? Entonces, vámonos al cuarto, a ver otro derecho. El derecho a que la autoridad pondere la posibilidad de ordenar medidas cautelares. Aquí podríamos decir sobre este punto que la resolución que consta en el expediente de la Sala Superior en un recurso de apelación, el 96 del año 2013, señala al respecto los siguientes elementos a valorar. Las medidas cautelares son muy importantes, porque si están violentando tu derecho, ya como persona física o ya como partido político, pues hay que evitar que se siga cometiendo ese abuso, esa afectación a tu derecho. Entonces debemos tomar medidas de cautela. Estas medidas todavía no resuelven el fondo de la litis. Vamos a ver si efectivamente por ejemplo, esa propaganda te está afectando o no, o si es violatoria a tus derechos constitucionales y legales. Pero mientras lo decidimos, el que siga publicándose, siga proyectándose por radio o por televisión esa propaganda, pues te puede afectar de una manera tal que ya no sea reversible, que el daño ya sea imposible de reparar. Entonces, pues por lo pronto que lo suspenden. Esas son las medidas cautelares que trata, es un ejemplo, claro, que tratan de evitar que el daño sufrido pueda seguir realizándose y llegar el momento en que ya pues no tendría sentido que se te diera la razón o cosas así, porque ya el daño te lo causaron. Ahora, respecto a esto de las medidas cautelares, en esta resolución se dice que para esas medidas cautelares, lo primero que hay que hacer es verificar que exista el derecho que se reclama. Tú dices que eres, por ejemplo, candidato y que te están difamando en un spot. Bueno, primero vamos a verificar si de veras eres candidato, etcétera. Justificar el temor fundado de que desaparezca la materia del procedimiento. A veces las medidas cautelares se toman porque hay riesgo de que se pierdan evidencias. Entonces la autoridad por lo pronto ordena que esas evidencias se conserven bajo la responsabilidad estricta de alguna autoridad o de alguna persona en particular, para evitar que después pues ya no aparecen las evidencias. También ponderar valores y bienes jurídicos tutelados, justificando lo idóneo, razonable y proporcional de las medidas cautelares. Esto lo ves, por ejemplo, como decíamos hace rato, cuando hay propaganda en la que están involucrados niños, niñas y adolescentes. Muy delicado, porque el interés de la niñez es de prevalencia, es de prioridad. Sí, y entonces ahí se tienen que tomar medidas muy estrictas para evitar en lo absoluto el menor riesgo para los derechos de estas personas. Lo recomendable realmente es que mejoren tu propaganda, no intervengan niños, niñas y adolescentes, porque es toda una conflictiva.
es el que tú recabes la autorización de las personas que tienen a su cargo la patria potestad o la tutela de la persona. Es necesario que no afecten su dignidad ni su desarrollo intelectual y, en fin, una serie de cosas. Entonces, bueno, si se va a hacer una propaganda en la que hay este tipo de personas, pues hay que cuidar de que de ninguna manera se ponga, ya no digas que suceda, sino que se ponga en riesgo posible alguno de sus derechos. Esto por poner un ejemplo, porque lo mismo pasaría si está involucrada una mujer, pues no podemos permitir que haya riesgo que cause para ella una violencia y esas cosas, por supuesto. Medidas cautelares. Luego, fundar y motivar el límite de la libertad de expresión, porque siempre te van a decir, es que yo lo hago en ejercicio de mi libertad de expresión, que es un derecho constitucionalmente consagrado y que además está garantizado en distintos documentos de índole internacional que México está obligado a cumplir. Pues sí, pero esa libertad de expresión debe tener un límite. Ningún derecho es absoluto. Tu libertad de expresión llega hasta donde empieza la esfera jurídica de otra persona. Entonces, ahí hay que cuidar mucho lo que nos sucede, por ejemplo, en las redes sociales. Y por un lado, pues es tu intimidad, tú puedes poner en tus redes sociales lo que tú quieras, es como si estuvieras platicando en lo personal con alguien. Nadie se puede meter en tu conversación, pero también es cierto que en las redes sociales se pueden cometer muchos ilícitos. Entonces, incluso delitos. Incluso, pues por eso, decía yo, hay un artículo de tu servidor donde se plantea esa duda, la disyuntiva entre regular y no regular. Ojalá que lo puedas leer en línea. Si se trata de propaganda en radio o televisión violatoria de leyes electorales, el procedimiento es de la competencia de las respectivas autoridades, por lo que el Instituto Nacional Electoral solamente colabora para ordenar la suspensión de dicha propaganda. Es decir, el INE resuelve sobre medidas cautelares y hay una jurisprudencia, la 23 del año 2010. Medidas cautelares en elecciones locales corresponde determinarlas al Instituto Federal Electoral si se trata de propaganda difundida en radio y televisión. Entonces, esto para efectos de las medidas cautelares que hay que tomar de inmediato cuando hay algún riesgo de que el daño sufrido después ya no pueda ser reparado. Y hay un punto que es importantísimo en el caso de la violencia política en razón de género. Ahí las medidas cautelares se magnifican, se vuelven algo esencial por razones evidentes. Está de por medio la integridad, el prestigio, tal vez hasta la vida de una mujer. Entonces, ahí las medidas cautelares deben ser inmediatas, efectivas, correctamente aplicadas, o sea, el asunto lo amerita al 100%. Vamos a ver en estos casos cómo estamos respecto a las medidas cautelares. Hay que realizar el análisis de riesgo y plan de seguridad. No se te olvide que esa persona puede ser víctima de agresiones que pongan en riesgo su integridad y tal vez hasta su vida. Retirar la campaña violenta y hacer públicas las razones. No se puede permitir ninguna manifestación que implique odio, agresión por razones de género. En realidad, en general, por ningún concepto. Pero estamos hablando en este caso específico de la violencia contra las mujeres. Entonces, esa propaganda donde esté, en pintas, en televisión, en radio, donde se esté, hay que de inmediato retirarla y además explicar las razones por las que se retira. Si hay reiteración, o sea, reincidencia, por ejemplo, por parte de un partido político, suspender prerrogativas. Es drástico, pero también es drástico el que sea reiterativa su conducta cuando ya sufrió anteriormente una sanción por ello.
Ordenar la suspensión del cargo partidista del agresor. No podemos tener contemplaciones. Entonces, en este caso, si él ocupa un cargo partidista y una vez demostrada su responsabilidad en esa violencia política por razón de género, por supuesto, cancelar su cargo partidista, o sea, sacarlo del cargo. Cualquier otra medida que sirva para proteger a la víctima, procurar la indemnización. Si ya se ha cometido una infracción en este sentido, pues ver la posibilidad de una reparación del daño. Asegurar la restitución inmediata del cargo. Sí, si al revés, la mujer es la que ha sido desplazada de su cargo, bueno, pues reinstalarla a la brevedad posible. Ordenar una disculpa pública, establecer medidas de no repetición, o sea, que esto viene a prevenir futuras agresiones, porque el asunto es delicado. Fíjate que si tú sancionas de una manera severa esa conducta, es posible que la persona que fue sancionada quede con rencor y por esa misma situación pretenda repetir la conducta. Entonces hay que prevenir, hay que proteger a la persona involucrada para que no vaya a ser víctima de otra agresión. Entonces aquí las medidas son, las medidas cautelares, estamos hablando de medidas cautelares, pues son muy severas y hay que tomarlas de manera inmediata y además eficiente, por supuesto. Parece que alguien levantó su mano o se me figuró porque no alcancé a ver, pero si alguien levantó la mano, le ruego que accione su micrófono y nos los haga ver porque tal vez con la lámina pierdo la visión de la audiencia. Ahora, ya tenemos entonces el cuarto derecho, ¿verdad? El de tomar medidas cautelares para evitar un daño mayor o que el daño que se está causando se vuelva irreparable. Pero hay un quinto derecho de las partes y posiblemente los terceros, contar con el debido proceso. Es decir, con un procedimiento que cumpla a cabalidad principios y presupuestos procesales consagrados en la Constitución. Fíjate que en ese sentido, esta frase debido proceso es algo que se emplea con mucha regularidad. Y a tanto que se dice debido proceso, el ciudadano común y corriente, que no tiene la especialidad jurídica, pues ya se le hace algo tan cotidiano que carece de sentido. ¿A qué le llamo debido proceso? Bueno, a una serie de formalidades de forma y fondo que deben observarse en cualquier procedimiento judicial. Trátese de la materia que se trate y obviamente en materia electoral. Entonces, veamos algunos de estos principios o de estos parámetros que debe tener lo que llamamos un debido proceso. Derecho a ser notificado del inicio y desarrollo del proceso. Pues sí, porque si no se te notifica, no tienes oportunidad de presentar los argumentos y pruebas que puedas tener a tu favor. Desde siempre, desde que se creó el mundo judicial en las primeras culturas de la humanidad, era obligatorio que se te notificara. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, este criterio del tribunal en su jurisprudencia 27 de 2009. Dice audiencia de pruebas y alegatos en el procedimiento especial sancionador. El plazo para celebrarlo se debe computar a partir del emplazamiento. Pues sí, si no has emplazado a las partes, denunciante y denunciado, no puedes llevar a cabo la famosa audiencia de pruebas y alegatos, que por cierto es muy interesante. Y ustedes que están haciendo su diplomado de procedimiento especial sancionador, pues yo les recomendaría que fueran, pues, de alguna manera, ver el desarrollo de una audiencia de pruebas y alegatos,
porque es muy interesante. Primero habla una parte, explica sus razones, luego habla la otra y da sus razones, y luego se le da otra vez la oportunidad a ambos de hablar, aunque con menor tiempo, ya nada más para presentar conclusiones. Y bueno, todo bajo la organización, cuidado y conducción de la autoridad electoral. Es muy interesante una audiencia de pruebas y alegatos. Bueno, pero esto no se puede realizar si no se ha con el debido tiempo emplazado a las partes, en tiempo y forma. Pero también hay esta otra tesis, la 19 del año 2011. Dice, notificación personal procede aún cuando el representante del partido acreditado ante la autoridad administrativa omita señalar el domicilio de la denuncia o queja que motivó el procedimiento administrativo sancionador. ¿Y por qué, aunque no haya dado domicilio el partido, debe ser emplazado como corresponde? Porque ese domicilio obra en los libros de registro del instituto. Entonces, si yo soy representante del partido A, yo presenté, por ejemplo, una denuncia para un PES y omití por alguna causa, por distracción, por lo que quieras, no di domicilio para oír notificaciones, de todas maneras se tiene que notificar en forma personal. ¿Pero en dónde me encuentran? Pues por eso el domicilio del partido está en los libros del instituto. Entonces no hay ningún problema y se te notifica. Ahora bien, tenemos también el derecho a contar, estamos viendo los aspectos del debido proceso. Entonces el primero fue el que podamos ser emplazados oportunamente. Y eso tiene una razón de ser para que yo pueda acudir y arguir lo que a mi derecho convenga. Pero hay otro aspecto del debido proceso. Derecho a contar gratuitamente con un traductor si se requiere. Por ejemplo, en caso de ser una persona integrante de pueblos o comunidades originarias. Pues sí, este problema ya lo enfrentaron los españoles desde la época de la conquista. ¿Qué hacíamos cuando se cometía algún delito, había un juicio en el que estuviera involucrado un indígena y el tal indígena no supiera español? O tal vez el juez no supiera el náhuatl o el idioma que hablaba el indígena. Pues necesitaban traducciones. Había traductores para precisamente pasar al español los argumentos del indígena, para que los jueces se enteraran bien a bien qué era lo que quería decir, y al revés, para que el indígena entendiera lo que estaban razonando las autoridades en su idioma, en español. Bueno, de eso pasó hace muchos siglos, pero la jurisprudencia 32-2014 establece las comunidades indígenas. En los medios de impugnación, el juzgador debe valorar la designación de un intérprete y la realización de la traducción respectiva. Claro, los costos que implique esa traducción corren a cargo del tribunal, no a cargo de la persona que se va a beneficiar con la traducción, o sea, el indígena. Pero fíjate una cosa muy interesante, yo aprovecho aquí porque me da mucho gusto. Tú sabes que dentro de la estructura del tribunal existe una defensoría para los derechos de los indígenas, de los pueblos y comunidades indígenas, y que ahora se ha visto ampliada por la presencia también en la Constitución, en el artículo segundo, inciso C, de los derechos de las personas afrodescendientes. Nuestros queridos amigos de la comunidad afrodescendiente ya también cuentan con el reconocimiento de sus derechos en la misma forma, o sea, precisamente asimilándolos a las comunidades de pueblos originarios. Entonces, bueno, en este sentido, esa defensoría, que tiene como un órgano más de su estructura el tribunal,
tiene publicaciones, folletos y mensajes que están en diferentes idiomas indígenas. Entonces, los más hablados, los más comunes, creo que está traducido en unos 13 o 14 idiomas. Pues qué bueno, porque esto permite que la persona pueda, aunque no hable el idioma español, pueda estar al tanto de lo que le afecta en sus derechos, en el caso de nosotros político-electorales. Bueno, otro derecho que se integra a eso que llamamos el debido proceso es el derecho que se agoten las etapas del procedimiento para hacer posible su ejercicio de audiencia y de apelación. Esto puede apreciarse, por ejemplo, en el tema el criterio de la resolución de la Sala Superior en un juicio de ciudadano, juicio de protección para los derechos políticos electorales del ciudadano, el 1115 del año 2013. En ese JDC se considera que la prueba pericial es un medio de probanza idóneo considerado como prueba técnica para el caso de los procedimientos aludidos. Y la jurisprudencia 22 de 2013 dice, el procedimiento especial sancionador, la autoridad electoral está facultada para recoger pruebas que acrediten la capacidad económica del sancionador. Entonces, pues el debido proceso implica que todas las etapas del procedimiento se desarrollen a fin de que el inculpado o la persona involucrada pueda ejercer su derecho de audiencia y en su caso de apelación. Por ejemplo, esta otra jurisprudencia 12 de 2010, carga de la prueba en el procedimiento especial sancionador, corresponde al quejoso denunciante. Y el derecho de impugnar la sentencia, que lo podemos observar en la jurisprudencia 10 de 2013, procedimiento administrativo sancionador electoral. Los ciudadanos denunciados están legitimados para apelar la determinación emitida. Claro, si podemos o queremos o tenemos interés en apelar. Bien, otra jurisprudencia, la 3 de 2007, procedimiento administrativo sancionador electoral, los partidos políticos tienen interés jurídico para impugnar la resolución emitida. Y la sala regional especializada, por ejemplo, respecto de las decisiones de medida cautelares que haya tomado la Comisión de Quejas y Denuncias a propuesta de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, por lo que toca a la sentencia que resuelve el PES. Y la sala superior respecto a la sentencia de la sala regional especializada en cuanto a medidas cautelares o respecto a disposición constitucional y el acuerdo para desechar la denuncia. Aquí lo que nos está diciendo es las atribuciones que tiene el tribunal, tanto en su sala regional especializada como en la sala superior, respecto del PES. Y ahí vemos que entonces se puede apelar y la apelación sería ante la sala superior respecto de la resolución que en un PES tomó la sala regional especializada, también respecto al asunto de las medidas cautelares, si se tomaron o no se tomaron, y también respecto de desechar la denuncia. Sobre esos puntos es la sala superior la que puede decir la última palabra. Y bueno, entonces, ¿cuántos derechos hubo? Porque ya teníamos tres que señaló muy bien la abogada, es Yair, Yair, es Yair, ¿verdad? No, es Mari Villar, es del Villar. Entonces, a ver, alguien abrió fila, vamos a escuchar. Accione su micrófono, por favor. Nuevamente yo, profesor Mayra.
Mayra. Disculpe, es que no alcanzaba yo a ver el nombre. Mayra. La abogada Mayra nos va a decir, a ver si se acuerda, porque ya son muchos, creo que fueron como 25 derechos o así. A ver. Los siguientes, estábamos en el tercero, ya lo hice mención, de manera únicamente nombrados los derechos. El cuarto es la posibilidad o el derecho de la posibilidad de ordenar las medidas cautelares, que la autoridad Muy bien. medidas cautelares. Y quinto sería quinto el de contar con el debido proceso. Dentro del debido proceso, bueno, hay varios parámetros que se deben de seguir, el derecho a ser notificado desde el inicio y del desarrollo del proceso que se lleve a cabo, el de contar gratuitamente con un traductor, todo esto dentro del debido proceso, y el que se agoten las distintas etapas del procedimiento. Lo que ahí no me quedó claro, si es dentro del debido proceso, lo del derecho a impugnar la sentencia. Sí, o sea, si hay instancia superior que conozca y resuelva y que pueda decidir la revocación, modificación o confirmación de la sentencia, pues tenemos abierta la vía de la impugnación. Siempre podemos recurrir a un superior. Entre tanto, no lleguemos al órgano cupular, ¿verdad? Que va a decir ya la última palabra. Excelente, excelente. Realmente estoy sorprendido. Y claro, todos los demás dirán, ay, pues yo lo tenía en la punta de la lengua. Bueno, pero alguien lo dijo y se ganó, pero qué bueno que lo sabíamos, porque esa es la esencia de lo que estuvimos platicando. Es decir, primero, sí nos metimos al problema de ver si existe o no tercero interesado. Ya vimos cómo están las cosas al respecto. Pero ya después entramos de lleno a nuestro tema, los derechos que asisten a partes y a terceros, y que están tomados incluso, desde luego, de la Constitución, pero también de documentos firmados por el Estado mexicano y ratificados por él. Ahora bien, por otro lado, esto ya lo hemos observado, vamos a las conclusiones. Bueno, vamos a ver, esas conclusiones, yo te dije, son subjetivas, son las mías. A lo mejor tú concuerdas con ellas o no. Primero, el sistema jurídico de cualquier país presenta dos aspectos aplicativos vinculantes, a saber, otorga derechos e impone obligaciones. Trátese del sistema jurídico de donde quieras, de México, de Nicaragua o de Italia. Siempre un sistema jurídico tiene dos facetas importantes. Por un lado, otorga o reconoce derechos y por otro, te impone obligaciones. Por eso las normas son impero-atributivas. Dos, los derechos se ejercen, las obligaciones se cumplen. Entonces, cuando yo hago uso de un derecho, pues estoy ejerciendo mi derecho. Por ejemplo, mi derecho de tránsito. Saliendo de esta audiencia, puedo tomar mi auto y me voy a Cuernavaca a terminar el día. ¿De qué puedo? Puedo, porque tengo derecho de tránsito. No me pueden pedir un pasaporte o cosas de ese tipo para llegar a la ciudad de Cuernavaca. Entonces, ahí yo ejerzo mi derecho. Las obligaciones, en cambio, no se ejercen, se cumplen, obviamente. Por ejemplo, presento mi declaración patrimonial en la fecha y forma que me pide la ley como servidor público. Ahora bien, tres, las autoridades no tienen derechos, sino facultades o atribuciones. Cualquier autoridad, inclusive las más altas autoridades del país, no tienen derechos, tienen facultades como autoridad. De manera que quien presida el Poder Ejecutivo Federal, pues no tiene derechos sobre mí. Él no tiene derechos sobre mí, tiene facultades.
¿sí? Los derechos los tenemos las personas. Ahora, el servidor público, ya como persona, sí, claro, tiene derechos. Un gobernador tiene derecho a ejercer la religión que le guste, tener el culto religioso que quiera, pero como persona, ¿sí? Pero como autoridad no tiene derechos. El policía no tiene derecho a detenerme. Tiene la facultad de hacerlo, es otra cosa. Por ello, ejercen sus funciones las autoridades con base en facultades que les conceden las normas vigentes. 4. El jus puniendi es una expresión latina que literalmente significa derecho de penar o de punir. Derecho de penar. Pero penar en el sentido de imponer sanciones. No vayas a pensar que en el sentido de sufrir, ¿verdad? Anda penando, anda llorando por las calles, no. Es derecho de penar, o sea, de aplicar una pena. Textualmente así en su origen latino, en su etimología. Pero es obvio que el jus puniendi es en un estado constitucional de derecho, pues se debe entender como la potestad del Estado para imponer sanciones y medidas de seguridad a quienes previo procedimiento legal resulten responsables de la comisión de infracciones a la normatividad vigente o también para inhibir conductas de riesgo en caso concreto. Es lo que hacen las medidas cautelares. 6. En el procedimiento especial sancionador, en el PES, las partes son el denunciante y el denunciado, y es discutible la calidad de tercero interesado. Judicialmente, pues ya vimos una resolución donde ya no se presta a dudas. 7. El PES procede en caso de denuncia por violar las normas constitucionales referentes al uso de radio y televisión para efectos político-electorales o normas referentes a a propaganda electoral o actos anticipados de precampaña o campaña y recientemente por reforma también en casos de violación política de género. Son derechos de las partes y de terceros en el PES. Y ahí vamos a ver lo que ya nos decía la abogada, o sea, contar con un juez imparcial, independiente, competente, autónomo, interponer un recurso judicial sencillo, rápido, efectivo, ser considerado con presunción de inocencia, que la autoridad pondere la aplicación de medidas cautelares, si es del caso, contar con el debido proceso, que implica a su vez derecho de notificación para garantizar el derecho de audiencia, derecho a un traductor si se requiere, y que se agoten las instancias procedimentales para ejercer su derecho de apelación. El PES, o sea, el procedimiento especial sancionador, es un procedimiento que presenta una doble naturaleza jurídica. Por un lado, naturaleza administrativa por parte de órganos del instituto y por otro, jurisdiccional en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto en su sala regional especializada como en su sala superior, de acuerdo con el ámbito de las facultades correspondientes a cada uno de estos órganos. 10. Los derechos de las partes y los terceros en el PES son coherentes con los reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales signados y ratificados por el Estado mexicano. Entonces, bueno, pues es la esencia. Si yo te hubiera pasado esta lámina de donde dice 8, A, B, C, D, hasta ahí nada más la 8 esta. Si yo te lo hubiera pasado el día de ayer, al momento que abrimos el tema, te digo, estos son los derechos. Si hubiera acabado ya todo, punto, ahí está todo.
Claro, no podíamos hacerlo así, obviamente, ¿verdad? Pero con esa lámina que te hubiera pasado, suficiente. Sí, la audiencia hubiera terminado en 5 minutos. Bueno, ahora al final hay una nota de respeto a los autores de este documento. Dice que esta presentación se realizó utilizando algunas láminas que son de la autoría de la doctora Wendy Harkin Orozco, tu servidor, el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, y la base académica que señala sobre el tema el doctor René Casoluengo Méndez, miembros del personal docente de la Escuela Judicial Electoral. Tú conoces seguramente a los tres, bueno, a mí me estás conociendo ahora, y yo creo que a la doctora Wendy, que es una persona muy brillante y muy joven y que ya tiene varias publicaciones, pues seguramente la has visto en varias actividades de la Escuela Judicial. Y al doctor René Casoluengo seguramente también lo has escuchado en conferencias, en cursos, y también tiene varias publicaciones en revistas y en libros. Entonces, bueno, se tomó un poco de material de cada uno de ellos y se elaboró bajo los parámetros que señala la Escuela Judicial esta presentación. Y aquí pues nada más la última lámina dice que pues no vayas a andar vendiendo esto fuera del Metro Pino Suárez y esas cosas, porque están registradas a nombre del tribunal y concretamente de su escuela judicial. Y lo demás, pues ya tú sabes, se te va a llegar este documento a tus manos. Ten un poco de paciencia porque a lo mejor no te llega hoy mismo, sino te llega hasta mañana, pero va a llegar a tus dispositivos. Y ahora, si ustedes me lo permiten, pues dejo de compartir para ver si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario o alguna pregunta que les interese. De hecho, ya terminamos nuestra exposición. Creo que fue interesante ver el asunto de la resolución de la Sala Distrito Federal respecto al tercero interesado, como una persona quería ser tercero interesado, así lo propuso en 2 escritos que presentó, pero bueno, finalmente no llegó a mayores consecuencias, sobre todo porque pues se le aclaró cuál es la naturaleza de un procedimiento especial sancionador, el hecho de que hay una denuncia o el hecho de que hay una investigación, una indagatoria sobre una posible infracción. Y entonces, bueno, pues nada más lo que se quiere ahí indagar es si el denunciado cometió o no la infracción y en cuyo caso, bueno, ¿qué sanción le corresponde? Por otro lado, esta persona que quería ser tercero interesado, pues estaba aduciendo una serie de cosas que a lo mejor sí las cometió esta persona, ve tú a saber, pero ya no tenía nada que ver con el procedimiento especial sancionador original, donde nada más se quería ver si ella realizó la pinta de bardas en el lugar indebido o no. Y como no se le pudo demostrar fehacientemente que ella fuera la responsable directa o indirectamente de la conducta, pues se procedió a dejarla sin mayor consecuencia. Pero ya todo lo que él decía de que lo extorsionaba y que pues se ostentaba con una calidad que no tenía y demás, pues eso tendría que, como le dijeron en la Sala de Distrito Federal, denúncialo si así lo consideras y preséntalo ante la autoridad correspondiente, pero no en un procedimiento especial sancionador. Bueno, pues creo que fue interesante asomarnos a la resolución. En las láminas que van a formar parte de tu documento, de tu presentación, viene, como viste, resumido como en cápsulas lo que pasó, pero la recomendación es en el sentido de que lo consultes en línea para que veas todos los detalles finos que muchas veces pues, no se pueden sintetizar porque sería un documento interminable. La resolución no tiene muchas hojas, es breve,
con lenguaje ciudadano, como se ha procurado que sean las resoluciones del Tribunal Electoral. Un lenguaje amable, amigable, para que cualquier persona, aunque no tenga la especialidad del derecho, pues pueda entender los argumentos que ahí se esgrimen. Esto rompe una tradición muy conservadora que tenía el derecho de que, pues luego sus documentos eran francamente inentendibles por el común de las personas. Pero esto ya no es ahora la tónica en los tribunales en general y en particular el Tribunal Electoral, pues es que el lenguaje sea accesible, eh, directo y de una manera tal que cualquier persona, aunque no tenga formación jurídica, pueda comprender lo que ahí se argumenta, que eso es lo importante. Bien, pues no sé si hay algún comentario, alguna o una pregunta concreta. De no ser el caso, pues tal vez nos podríamos retirar y ya nada más mi compromiso es en el sentido de enviarles este documento para que ya ustedes lo puedan después observar con cuidado. Eh, Vamos a preguntarle al señor ingeniero si está todavía con nosotros, si no hay algo en el chat, alguna persona que haya puesto por ahí. A ver, ha levantado su mano nuevamente Mayra Hiela Villar Sánchez. Nuevamente la saludamos con mucho cariño porque ya sacó 2 10, entonces ya ha salido con excelencia de esta audiencia. A ver, la escuchamos con mucha atención, por supuesto. Sí, gracias. Nada más para comentar que efectivamente en un comentario que usted hizo respecto a la sentencia, bueno, que nos había dejado que revisáramos, es importante, me parece, comentar que dicha sentencia señala que lo procedente es modificarla para el efecto tal vez de reencauzar al instituto local. Bueno, esta sentencia a fin de que se determine si se inicia o no el procedimiento sancionador que corresponda. Claro, deja a salvo los derechos de tercero interesado y la no responsabilidad de, bueno, de la persona acusada de la colocación de propaganda. Bueno, era un simple comentario que efectivamente usted atinadamente señaló que el procedimiento era tal vez el reencauzar este escrito. Gracias. Muchísimas gracias. Fíjese que ahí, si nos damos cuenta, se está cumpliendo con el debido proceso, porque una de las características o parámetros del debido proceso es que se pueda cumplir la cadena impugnativa. Entonces le dicen, mira, este no es el medio, pero pues tú quedas en pleno derecho de iniciar otro procedimiento en el que ya responsabilices de todas estas cosas que estás tú mencionando. Porque el hecho de que, por ejemplo, lo que sí correspondía a un pez era la pinta. Ahí queda muy, muy, muy claro, porque el pez se puede interponer para actos anticipados de campaña, para mal uso de la radio y televisión para fines electorales, para violencia de mujeres, etc. ¿Sí? Bueno, queda claro que pues en este caso lo de la pinta sí cabía en un pez. Ahora, que esta persona te extorsionó, pues eso ya no cabe en un pez, pero sí cabe en una denuncia penal. Entonces, si tú tienes interés y tienes pruebas, pues sigue, la verdad es tu derecho. Entonces ahí le están dando oportunidad a que él pueda continuar la impugnación con ello, pero adecuadamente, como usted bien dice, reencauzando. O sea, te equivocaste, ¿sí? Te equivocaste. Fíjese qué cosa insólita. Les comentaré como anécdota personal, cosa insólita. En una ocasión viajaba yo con otra persona que es un magistrado, ya ahorita ya no está en funciones, ya terminó su periodo, un magistrado regional. Y viajábamos a la ciudad de Tapachula, Chiapas, por cierto, mi tierra. Y entonces nos subimos al avión. Ya estábamos acomodados y de repente
y llegaron unas personas a la nave y se ostentaron como personas de la empresa y le dijeron a 2 personas que iban ahí: es que ustedes han abordado equivocadamente el avión, y esto no nada más es responsabilidad de ustedes, realmente es responsabilidad de quienes atendieron la entrada a la nave, porque este avión va para Tapachula y ustedes van para Torreón. No, pues se quedaron realmente sorprendidos. Entonces les vamos a rogar, bueno, primero les ofrecemos una disculpa porque debimos habernos dado cuenta cuando ustedes abordaron. Pero aparte de pedirles una disculpa públicamente, les rogamos que desalojen la nave para que pasen al avión que sí les corresponde. Ahorita vamos a pasar y vamos a verificar que su equipaje sí fue bien documentado. Pero fíjate, insólito, ¿verdad? Se equivocaron de avión, ¿qué tal que nos arrancamos y órale? Llegan exactamente a un punto totalmente distante, contrario en dirección. Bueno, pues así pasa con las vías impugnativas, ¿verdad? Nos equivocamos de avión y bueno, pues nos cambian, nos dicen, bueno, sabes que te equivocaste. Y yo lo admitiría mucho en un autobús, por ejemplo, ¿verdad? Pues podría ser. Que aún ahí, pues revisan los boletos y me dicen, oiga, este no es el camión que se tiene que tomar, es el que está al lado. Pero en un avión nunca lo había yo visto. Y anda tú que los bajan a estas 2 personas, eran dos varones, más o menos de 30 y tantos años. Se veían como ejecutivos, yo creo que iban a alguna junta de trabajo o algo así. Y pues ya no dijeron nada, se fueron realmente muy, muy consternados que habían tomado una nave equivocada. Desde luego la culpabilidad pues ahí fue de la empresa que no verificó al momento de que iban a abordar. Pero qué tal que no les advierten, imagínate hasta dónde hubieran ido. Y pues quién sabe si hubieran regresado a tiempo para ir a la ciudad que querían y llegar a tiempo. Bueno, pues un poco así pasa con los medios impugnativos. Si yo me equivoco, meto un recurso de apelación, el tribunal me dice, no, te equivocaste de día, te lo voy a reencausar. Esto se va a un juicio de protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos y no pasa nada, nada más me advierte que me equivoqué. Ujú. Muy bien, pues entonces yo creo que lo mejor es despedirnos y y nos vemos en otra ocasión, si es que me invitan en su diplomado o en cualquier otra experiencia. Deseo que todos terminen muy bien su diplomado y que tengan la satisfacción de tener su documento en la mano. Seguramente que así va a ser y lo van a poder presumir con los amigos. Desde aquí les mando un abrazo muy, muy fuerte, ya saben todo mi cariño y mi admiración y una súplica muy especial, síganse cuidando. No descuiden la guardia porque pues no estamos exentos de un susto. Y no me gustaría de ninguna manera que se vieran afectados. Que tengan un día tranquilo y por aquí van a recibir ya sea en la tarde hoy mismo o mañana su documento. ¿De acuerdo? Muy bien. Ingeniero, pues nos retiramos. No sé si aún esté por ahí. Le agradezco mucho.